¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Polybius. Quizá de este historiador griego no se recuerde mucho, pero cuando escuchamos Polybius, sin problema alguno podemos acudir a la mítica consola de recreativa que nunca existió. Pero si ustedes han escuchado de esto, entonces hay algo de cierto, ¿verdad? Y es por eso que en este capítulo hablaremos de quién, cómo y por qué esta leyenda se escucha hasta nuestros días. Pero antes de comenzar este capítulo, quiero recordarles que se den una vueltecita por algunas de las páginas, videos y documentos que hemos usado para realizar este video. En nuestros días, investigar sobre temas como estos en ocasiones nos lleva a observar el trabajo anterior de otras personas. Y es por eso que me parece justo dejarles algunos links en la parte de abajo para que se formen ustedes mismos un criterio único y personal sobre este tema, sobre todo viendo el trabajo de investigación que otras personas han realizado y que de alguna u otra manera influyeron en la realización de este capítulo. También quiero comentarles que la semana pasada empezamos este capítulo y el punto número 7 es el que aclararemos el día de hoy. Así que, como mencionamos antes, estos son los quiénes, cómo y por qué de Polybius. ¿Quién? Muchos son los comentarios de gente que jura y perjura que juego Polybius, pero adivinen qué. Si te encuentras un post en un foro donde describe cómo era, en otro lo describen de una manera totalmente diferente. Ninguno se pone de acuerdo en el gameplay, en la música e incluso ni en los colores. PRG017. Este personaje surgió como muchos otros relacionados con el tema, haciendo comentarios sobre la consola y además asegurando que los desarrolladores de esta consola tenían relación con la división de desarrollo de la corporación Sega. De hecho, lo más interesante es que clamaba haber formado parte como programador en la división de Sega. Además, decía que en las especificaciones se incluían algunos mapas del cerebro humano y cómo estimular esas áreas. E incluso mencionaba que algunas de las personas del área de calidad, tales como los game testers, presentaban amnesia y otros trastornos mentales. De hecho, este personaje no presentaba información nueva e incluso lo único que hacía era hacer énfasis en los datos ya conocidos. Lo único interesante era que presentaba una conexión con la compañía Sega, pero en aquella época Sega era una empresa ultranacionalista, con pocos o casi ningún desarrollador extranjero. Aclaró que los desarrolladores externos de software de Sega no tenían relación directa con ellos, y de hecho la casa desarrolladora de videojuegos comenzaron a popularizarse pocos después de 1983, un par de años después de los sucesos descritos en esta leyenda urbana. Sin embargo, mencionar a Sega CD es aún más alejado de la verdad. No pertenece ni a la época ni a la generación de esos videojuegos. Básicamente, Sega CD ronda sus inicios en 1990 y presentó evidencias de su existencia hasta finales de 1991 y comienzos de 1992. Esto definitivamente no concordaba con lo que este usuario mencionaba, además de darle algo de dramatismo al mencionar que de encontrar el ROM del juego sería algo arriesgado compartirlo porque podrían atraparlo en el intento. Simplemente sus comentarios fuera de lugar solo sirvieron para darle dramatismo al mito, pero la mayoría de las personas concuerdan en algo. El usuario PRG017 es un fraude en busca de atención. Y por supuesto que la tuvo, pero de manera negativa, no como un héroe, como quizá quería hacerse notar. Número 2. Stephen Roach. En el 2006, este personaje comenzó a ser un personaje célebre y prácticamente le dio un giro interesante al mito. Decía que él había formado parte de los programadores originales de Polybius. Básicamente, él y un grupo de desarrolladores habían formado la empresa que llevaría a la vida este mítico juego de recreativas. Esta compañía, como lo mencionamos en el capítulo anterior, se llamaba, según Steven, Cineslogen. Uno de los datos más interesantes es que afirmó que la compañía se había formado en la República Checa. Además, aseguraba que habrían creado dicha compañía en el año de 1980. Algo interesante es lo siguiente. Aseguró que una compañía con base en Sudamérica, de la cual, por supuesto, acuerdos de confidencialidad y razones legales no podía dar el nombre, era quien había encargado la realización de este videojuego. Sin duda, algunas cosas encajaban perfectamente en la historia. Steve Roach también hace énfasis que el enfoque que le darían al desarrollo del videojuego estaba centrado en los gráficos. Sin embargo, menciona también el enfoque dramático que se le ha dado a la historia, haciendo hincapié en los ataques epilépticos. Aclaro que él menciona que no era en sí el diseño de los gráficos el problema, sino el enfoque o el uso de los mismos. Las personas que supervisaban el desarrollo también convenientemente estaban ataviados con el típico disfraz de hombres de negro. Ya saben, para darle dramatismo.
Sobra decir que en algunos de sus comentarios menciona los efectos devastadores en las personas que hacían el QA, o mejor dicho, las pruebas de calidad. Una vez más, Steven Roach daba pie al dramatismo al decir que no se habían percatado que, en pocas palabras, habían creado un monstruo. Bien, la redacción de los comentarios e incluso los datos específicos brindados por Steve no estaban destinados a informar. En pocas palabras, la argumentativa que usaba era más bien el preámbulo de un narrador de historias de folclore, terror, suspenso, ya saben, haciendo énfasis en que el juego era a todas miras y por todas las perspectivas algo despreciable creado por ellos a pedido, para dañar a quienes lo jugaran. Bueno, honestamente todos sus posts son bastante dudosos. Psicológicamente hablando, su narrativa estaba más enfocada en llamar la atención hacia su persona y no hacia el juego en sí. Su supuesto arrepentimiento era poco o nada creíble. No ofreció por ningún lado información diferente a la del lore o del folclore popular. Sin embargo, Steven se volvió cada vez más activo en cuanto al tema se refiere y poco a poco la gente empezó a darse cuenta de que no era más que otro fraude. Más aún cuando alguien preguntó sobre sus antecedentes, estudios, etc. Steven mencionó que vivía originalmente en Rhyl, en Gales, y que debido a sus padres tuvo que mudarse a la República Checa, básicamente por los negocios de su padre, relacionados con la importación y exportación. Esto en 1965. Quizá cuando inventas una historia de esta índole es fácil de ignorar ciertos hechos, como por ejemplo que el país se encontraba bajo estrictas normas de importación y exportación, ya que el país estaba bajo el régimen comunista en esa época. Otro de los aspectos que desenmascararon un poco más a Steve fue descubierto por la investigación del equipo del canal de YouTube Ahoy. En esta se menciona que Steven mencionó que un compañero suyo de nombre Marek Vashusek fue quien escogió el nombre del videojuego. Él estudiaba mitología griega en la Universidad de Masaryk. Bien, en el comienzo de este capítulo mencionamos este dato en particular. Polybius era un historiador griego y no era precisamente parte de la mitología en sí. Un historiador por lógica es alguien quien en realidad existió, no como Steven menciona que fuera un personaje mitológico. Poco a poco las mentiras fueron más evidentes. Algunos de sus posts eran copy-paste de otros de sus posts en sí. Quizá hacía esto para mantener cierta coherencia sobre sus mentiras en algunos foros, pero era una evidencia fácilmente identificable. Sobre todo porque nunca presentó algún argumento que pudiera tomarse como evidencia real o que por lo menos llevara a algunas de ellas. Otro detalle interesante es el siguiente. Kat Despira, a quien mencionamos en nuestro capítulo anterior, escribió un artículo completo en el año 2012, que también estaré dejando en la descripción. En ella, Despira, quien creció en Portland y que a decir de ella era una asidua cliente de los salones de recreativas, encontró que en la República Checa sí existen ciertos datos acerca de Steven Roach, quien en su investigación estuvo a cargo de una escuela para alumnos problemáticos y que dicha escuela fue cerrada por las autoridades en 1998, el mismo año en el que se habría abierto. Sin embargo, este Steven Roach era originario de Utah, en donde se desempeñó como policía. Por el contrario, el Steven que presumía de haber desarrollado Polybius había dicho que nació en Gales, en el Reino Unido. Otro dato interesante es que cuando te encargan un proyecto de este tipo, realmente no tienes libertad creativa en lo absoluto. Todo es desarrollado a medida y bajo un específico rol de desarrollo. ¿Cómo es entonces que un miembro de su equipo escogió el nombre de Polybius? Si fuera mi videojuego, honestamente no permitiría que alguien se diera la libertad de escogerle el nombre. Algo que también descubrió el equipo del canal Ahoy, más específicamente Stuart Brown, es que la gran cantidad de posts que Steven habría contestado a las preguntas supuestamente hechas por otros miembros del foro resultaron truqueados. Pues uno de los moderadores comentó que varias cuentas posteaban desde la misma dirección IP que tenía Steven Roach. Entonces, ¿cuál es la situación? Steven estaba teniendo una discusión armada básicamente por él mismo. Entonces, dejando claro que estos personajes fueron quienes más activamente difundían el mito y que ambas fueron personajes de ficción con problemas de atención, es cuando nos preguntamos, ¿cuándo exactamente y dónde comenzó todo esto? Bueno, aquí tenemos que volver un poco más atrás, y quiero aclarar esto. Stuart Brown del canal Ahoy siguió el rastro de Polybius, pero decidió hacerlo a la inversa, de la fecha actual hacia su supuesta aparición. Y lo que encontró es lo siguiente, una página web llamada coinup.org.
En esta página es donde existe un vasto récord de prácticamente todas las máquinas recreativas existentes hasta la fecha. Se incluía el registro de la máquina de Polybius. Desde varios puntos de investigación, la fecha más antigua en donde se menciona Polybius es el 6 de febrero del año 2000. Aunque la página registra que fue creada la entrada de Polybius en 1998, lo cierto es que esto puede deberse a que el campo de año de lanzamiento fue agregado tiempo después, y que esta fecha fue la fecha de lanzamiento estándar para muchos de los registros de arcades en esa página web. Sin embargo, desde 1981 al año 2000, ni un rumor, ni una mención. Se puede decir que el mito de Polybius nació, repito, el 6 de febrero del año 2000, de acuerdo a Stuart Brown. E incluso en los comienzos de Internet, como lo conocemos, en 1998 no hay registro previo de nada relacionado con Polybius, que no fuera el historiador griego, claro está. Entonces, teniendo como único registro de este mito en la página coinup.org, se podía establecer que quizá en esta página se originó el mito. Sin embargo, Stephen W. Reiner era quien en un principio fue el dueño original de este dominio, pero honestamente no podía darle un mejor uso por motivos personales, por lo que pasó a otras manos. El siguiente dueño del dominio fue Kurt Kohler, y sobra decir que continúa siendo el dueño actual. Sin embargo, lo curioso es que fue a partir de 1998 cuando él se empezó a hacer cargo de este dominio. En un principio el sitio web era más bien como un museo de arcades de antaño, ofreciendo alguna información y fotografías de esta que fue una gran tendencia por muchos años en el comienzo de la era de los videojuegos. Pero más contemporáneamente, Kurt relanzó esta página web como una base de datos de consolas arcade en 1998. Para 1999 hizo algunos cambios, como alojar su página web en otro servidor, pero lo más interesante es que uno de estos cambios era presentar su página en idioma alemán. Ya para el año 2000, la página web encontró su hogar permanente en otro servidor, precisamente el 6 de febrero del año 2000. Sobra decir que las páginas web adquieren cierto valor dependiendo de sus visitas, y Coinup no era precisamente una página popular. Sin embargo, un sitio web que sí lo era el hogar también de una revista muy popular, la revista GamePro y su página web GamePro.com. En esta revista surgió la evidencia por primera vez fuera de la web y el mito de Polybius. En este artículo se hablaba del juego, de los supuestos efectos secundarios de jugarlo, apareció una supuesta fotografía del arcade en blanco y negro y, por supuesto, básicamente la misma información que aparecía en la página web. También el único supuesto screenshot del juego en pantalla apareció ahí. Lo cierto es que una vez más Stuart Brown nos dio luz acerca de este tema. Él mismo se puso en contacto en tiempos recientes con el creador del artículo en la revista GamePro, Dan Ambridge, y él reconoció que el nuevo dueño del dominio y la página coinup.org, Kurt Kohler, fue quien dio la información de que supuestamente existía una máquina arcade con estas tales especificaciones y con la historia tal y como la conocemos actualmente. Dan admite que hoy en día cree que todo es una invención de Kurt y que, a decir verdad, él le lanzó la información como quien dice para ver si pegaba, y Dan cayó redondo publicándolo en la revista. Ahora, toda la evidencia, toda la cronología apuntaba a la página web coinup.org. Hoy en día toda la evidencia apunta a Kurt Kohler, quien se presume inventó todo para darle una mayor circulación a su página. Porque lógicamente en la revista y en la página de GamePro, la cual tenía millones de seguidores, se mencionaba que la información la había provisto la página de Kurt. Al aparecer el artículo en la revista, las visitas de la página se incrementaron, elevando su valor. Sin embargo, Kurt lo niega todo y dice que el registro estaba ahí cuando él habría comprado el dominio y la página web. Lo cierto es que la evidencia muestra todo lo contrario, que el mito fue sustentado y alimentado por la página y que Kurt Kohler y la página coinup.org son los más claros responsables de la creación de todo este mito. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.